estoy incorporando. Bueno, en principio, en primer lugar, presentarme para aquellos que no me conocéis. Me llamo Javier Llera, soy profesor de trombón en el Conservatorio de Jaén. Llevo ya trabajando en la docencia pues casi 20 años. En los 10 últimos años me he dedicado al trabajo en el Conservatorio Superior, tanto en Granada como en Jaén. Y bueno, soy miembro de la ATE desde que se fundó. Actualmente soy miembro de la Junta Directiva de la ATE. Y bueno, pues una de las actividades que proponía para este encuentro es hacer una conferencia que es un poco actividad de todo tipo, ¿no? Entonces la conferencia que os voy a presentar es producto de otro de los hobbies que yo he tenido siempre, que es investigar sobre el trombón, ¿no? Qué mejor cosa que tener una cultura base sobre el instrumento que manejas, ¿no? Es muy importante que llevamos toda la vida con un instrumento y que menos que alguien nos preguntaba, oye, ¿ese instrumento de dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Sabes? ¿No? Entonces yo considero que en los tiempos que vivimos hoy en día una cultura del trombón es muy importante. Entonces yo pues desde hace tiempo pues siempre me ha gustado. Y bueno, y entonces aquí yo os presento esta conferencia que se trata del trombón del siglo XVIII con un título que se puede llamar un poco también al borde de su extinción. Ahora explicaré un poco por qué. Y principalmente la aportación de la familia Christian a la técnica del trombón. Solo voy a hablar exclusivamente del trombón en el siglo XVIII y en Viena, ¿vale? Aunque haga un poco un preámbulo para introduciros en el tema, pero va a estar enfocado simplemente al XVIII en Viena, ¿no? ¿Qué es en 1700? 1700, el siglo XVIII. Desde el 1 de enero de 1700 hasta 1799, en diciembre, es siglo XVIII. Exacto, sí. Bueno, todo esto viene a raíz pues, del libro que os presento aquí, que lo traigo aquí. Yo siempre donde hago alguna cosa, siempre llevo el libro, aunque lo podéis encontrar por internet. Es un libro en el que yo me basé en el principio de mi trabajo, porque en el libro, todo el trabajo que hice para elaborar los temarios de oposiciones en el año 97, 98, 99, que no existía nada, ninguna literatura, todo estaba en inglés, pero en aquella época no teníamos ni B1 ni nada de inglés, ni internet, ni nada. Entonces, es comprar el libro al extranjero a ciegas y ir formándote tu programación. Entonces, yo en el 99 aprobé las oposiciones del conservatorio y con ese temario tan grande que tenía, pues decía, aquí hay mucho material. Alguna academia me lo intentó comprar, pero pensé que, bueno, esto se fotocopias, está por todos lados y quizás no llega. Y pensé, mejor, bueno, intentar publicarlo. Este libro están todos los temarios de las oposiciones, pero no uno por uno, sino están, digamos, relatados, ¿no? En plan de un libro de consulta, ¿no? Y pero prácticamente están todos. Esto es relacionado con lo que es el trombón. El trombón, toda su historia y su técnica, ¿no? Entonces, este libro lo escribimos Enrique Frando, que fue mi maestro, y aportamos toda la historia del trombón y también se introdujo temas orquestales, temas de historia, temas de técnica, y entre los dos creamos este libro y lo pusimos en venta. Nos lo editó la editorial Mundimúsica Garijo, está desde el 2005, y bueno, pues este digamos que es el punto de partida, ¿no? Una vez que yo vi a la luz este libro, digo, esto es importante, hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces desde la base, el comienzo, en el que yo empiezo a investigar un poco sobre el trombón. Para que nos hagamos un poco la idea, del sacabuche al trombón moderno, pues hay un paso considerable, ¿no? El sacabuche se inicia en el siglo XV y hasta nuestros días, ¿no? Entonces el sacabuche tiene una trayectoria como instrumento del Renacimiento y, bueno, saben que se crea en el condado de Borgoña, en Francia, en el siglo XV, y a partir de ahí se inventa lo que es la U. La U está que el tubo deslizante se mete en el trombón y a partir de ahí nace el trombón. Entonces, hablamos de eso, ¿no? También hay una parte de investigación sobre una parte histórica del trombón.
La parte histórica del trombón, digamos que es la que más me ha llamado a mí la atención, ¿no? Que es digamos, la época más prolífera del trombón, pero a la vez es la etapa más desconocida, una etapa muy desconocida, una etapa que realmente hay un declive importante a nivel europeo del trombón, pero solamente hay una parte donde el trombón realmente florece, ¿no? Luego, los hechos acaecidos en Viena en el siglo XVIII. En el siglo XVIII se produce una serie de acontecimientos, unas corrientes musicales, una serie de constructores instrumentales, unos mecenas súper importantes como es la Casa de los Habsburgo, y la clave de todo es la familia Christian. La familia Christian, que es una saga de trombonistas súper virtuosos, una gente fantástica que no se daba, no pensaban que el trombón se tocaba tanto como la gente hizo, ¿no? Y eso me refiero a la generación de trombonistas. Luego, también esta conferencia trata un poco de la aportación que esta gente ha hecho, esta familia, al trombón. El trombón, si no llegase por esta familia, yo considero que hubiera desaparecido. Los Habsburgo. Sí, la dinastía de los Habsburgo es la casa real que gobernaba en Viena. Me refiero que la aportación, si esta familia quizás no hubiera existido, el trombón hubiera, yo creo, aunque es posible que se hubiera mantenido como instrumento antiguo, como de música antigua, como está el bajón, la zanfona, la chirimía, todos esos instrumentos del Renacimiento que desaparecen con la llegada del barroco, pues yo considero que ese instrumento hubiera prácticamente desaparecido como ellos. Hubiera existido como instrumento de música antigua, pero entonces en estos hechos aparecidos en Viena, esa aportación de todas las cuestiones que vamos a hablar aquí, pues hacen que el trombón realmente surja, ¿no? Resurja con más fuerza que nunca. Como antecedente histórico, me baso en el Renacimiento a base de los compositores, para introducir un poco cómo vemos el trombón. El comienzo del Renacimiento, los grandes compositores franceses, Guillaume Dufay o cuando ya son Italia o Palestrina, son los compositores que empiezan a crear obras, pero no especifican que haya un trombón, no especifican en su repertorio que haya un trombón. Simplemente todas estas obras se ponen en los facistores de las catedrales, rodeados de todos los ministriles y los cantantes, y todo el mundo tocaba un gran misal grande ahí. Y todos estos compositores son los que empiezan, digamos, a aprovecharse, ¿no? Del sacabuche, por decirlo así, ¿no? La palabra sacabuche también, decir que se crea donde nace, ¿no? En la corte de Burgundia, en el condado de la Borgoña francesa, Flandes, ¿no? donde... No, Francia no, es Salenza, más pegado a la zona de Austria. Entonces, en esa zona, pues los franceses, que realmente son los inventores del trombón, le llaman sacabuche, de sacar y meter. Entonces, de ahí se llama sacabuche. Pero el trombón, o sea, el sacabuche llega también a Italia, están muy cercanos, pegados con la parte norte de Italia, y todos estos compositores utilizan el sacabuche, se aprovechan como instrumento ya polifónico. Polifónico, que se puede utilizar en la polifonía, junto con los cantantes, las partes vocales. Y luego ya pues se extiende también a partir de Tomolibio Historia y Estado de Morales. Aquí hay referencias, porque a mí me toca un poco más de cerca estos grandes compositores, Cristóbal Morales y Francisco Guerrero, sobre todo Francisco Guerrero, está en la Catedral de Jaén y luego también está en la Catedral de Sevilla, y utilizan ya en sus obras sacabuches y contratan en las capellas de la catedral, contratan ya a sacabuchistas, ¿no? Músicos que tocan el sacabuche. Y el último compositor, Andrea Gravielli, que es digamos que el que realmente empieza a utilizar los metales, y concretamente, aquí tenéis en este cuadro, donde la familia Gravielli, Andrea Gravielli y su sobrino Giovanni Gravielli utilizan ya los sacabuches en la Catedral de San Marco de Venecia, en los balcones de la catedral, dentro de unos balcones, y se busca ya la estereofonía, buscan los metales y empiezan a explotar estos instrumentos en toda su sonoridad. Se extiende el sacabuche por toda Europa con Giovanni Gravielli, como hemos dicho, ¿no? En la Sinfonía Sacra de Gravielli ya sí especifica por primera vez que se utilicen sacabuches. Ya está indicado en la partitura, y a partir de ahí Giovanni Gravielli pues se aprovecha ya el trombón, el sacabuche lleva ya unos 50 o 60 años funcionando y ya se extiende por todos sitios. Darío Castello, Antonio Bertali y Antonio Caldara son también maestros venecianos que pasan el trombón al centro de Europa. Pasan el trombón al centro de Europa y empiezan a utilizar el trombón.
Y luego tenemos Dani Esper también, que ya es un, digamos, un teórico, un pedagogo alemán, donde ya empieza, digamos, a escribir formas de estudiar el trombón y ciertas sonatas que hay, ¿no? Y bueno, ya nos metemos un poco también en Johann Fuchs, que es el primer compositor alemán que se nutre de la escuela veneciana que ha aportado Gabrieli y los demás compositores. Y bueno, ya van a enseñar el Berger, los conocéis, que son ya, digamos, donde ya el trombón. Originariamente eran para Sakaguchi, pues Ángel y Albrecht. Ahí es que también tengo que, ahora posteriormente os lo diré un poco cuando hablemos de ese tema, que hay un poco de duda, ¿no? Concretamente aquí, ¿no? El Sakaguchi al trombón. Todos esos siglos, del siglo XV que nace hasta actualmente, el Sakaguchi pasa de denominarse Sakaguchi a trombón. Pero ¿cuándo? ¿Cómo y dónde? Ahí hay una controversia de hasta dónde es Sakaguchi y hasta dónde es trombón. Si partimos de la tuba romana, la palabra tuba es el instrumento más parecido al trombón, es el instrumento que suena como un trombón en la época romana. Y la palabra tuba, en los lenguajes romances, se utiliza las voces onomatopéticas para imitar todo lo que se escucha. Es decir, si el trombón, o sea, la tuba, la trompeta y todo eso suenan con una TR, con una M, porque suena así, pues esa TR se incorpora a la palabra tuba. La palabra tuba, si le metemos detrás de la T una R, ya tiene, y la U, después una M, que es el sonido que producían los instrumentos, pues ya está tromba, ¿no? Y la asimilación de la vocal de la U a la O, en Italia, tromba. La tromba se utiliza ya en el siglo XIII como nombre, ¿no? Entonces la tromba y el diminutivo trombeta. Entonces ya se empiezan a distinguir esos nombres, ¿no? Digamos que es la etimología original de la palabra. Y realmente en Italia se le llega a Sakaguchi, pero muy poco. Muy poco. Incluso allí había un gran músico, que es Bartolomeo Tromboncino, que se llama Tromboncino de apellido, tocaba la trompeta y la trompeta grande, la tromba y la trompeta. La tocaba las dos, entonces hay algún cierto parecido a ese nombre, pero realmente es la etimología de tromba-trompeta, ¿no? Trombone, que es, digamos, la palabra aumentativa de esta palabra. Entonces ahí está la etimología de esta palabra y la evolución de esta palabra. Siguiendo hacia adelante, en el barroco se produce el declive del Sakaguchi, ¿no? Ahora después os pondré unos mapas para que veáis un poco la evolución. Pero el Sakaguchi tiene un declive en el siglo XVIII porque pasar del Renacimiento al Barroco supone una ruptura total con las tendencias, con las composiciones, con las modas musicales, y se rompe por completo del Renacimiento al Barroco. El Barroco no quiere saber nada del Renacimiento. Incluso los instrumentos del renacentistas no quieren saber nada de ellos. Desaparecen casi por completo, ¿no? Y el trombón, como prueba de que es instrumento barroco del Renacimiento, pues también desaparece, ¿vale? Yo le tengo mucha oscura del Sakaguchi porque hay un momento, como ya veréis en el mapa, donde el Sakaguchi se extiende por toda Europa y de pronto desaparece. Yo, como decía antes, en la Catedral de Jaén, donde tengo el seguimiento más claro, en la Catedral de Jaén hay sakaguchistas desde el 1520 hacia el 1700 y poco más, ¿vale? Todo eso está catalogado en el archivo de la diócesis, ¿no? Pero a partir de 1710, 1720 desaparece el trombón del Sakaguchi, por decirlo así, porque en España se llamaba en esa época Sakaguchi. Desaparece y no hay ya Sakaguchis. Nunca más ha habido Sakaguchis en Jaén. Y similares a Jaén en otras capillas, como Granada y Sevilla. Bueno, la reaparición del trombón en Viena, como veremos ahora en el mapa siguiente, es, digamos, la clave, ¿no? Porque se dan una serie de circunstancias muy importantes que hace que el trombón realmente aparezca. Y la familia quizá, como hemos dicho. Dentro también de la etapa oscura del Sakaguchi, también otro de los factores que también hacen que el trombón desaparezca es que empieza en Alemania a utilizarse el trombón fuera de la música sacra. A partir de los compositores, como he visto antes, que todos eran compositores de música sacra, pues en Alemania empieza a usarse el trombón fuera de las iglesias. Eso está mal visto, eso está muy feo y va contra la religión, entonces es un instrumento pagano, no lo quieren. Y los compositores están todos en las cortes reales, en las catedrales, entonces no se puede hacer música con un instrumento prohibido, en cierto modo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estos mapas vemos como en este condado que hay rojo, toda esa zona es Florencia, donde aparece las primeras grupos de sakaguches haciendo ya música
en el siglo XV. Seguimos, el trombón se empieza a extender por el norte de Italia, ya pasa a la zona de los Alpes hacia Viena, la segunda mitad del siglo XV y la primera del XVI, y ya en el XVI y sobre todo en el XVII está en toda Europa. El sacabuche está en toda Europa. Pero el sacabuche, como en toda Europa, como nombre, como sacabuche. Pero en la zona de Italia y en la zona de ahí, prácticamente el sacabuche, la palabra sacabuche se utiliza muy poco. Realmente se llama casi trombone. Es la palabra que utilizan los italianos por defender su idioma, ¿no? Y contra el francés, no sacabuche, no, es trombón, le llaman ellos. Si seguimos en la siguiente, vemos cómo en el siglo XVII ya se reduce considerablemente el uso del sacabuche en toda Europa. Y seguimos en el XVIII, prácticamente el sacabuche ha desaparecido en toda Europa, solo en la corte imperial de Viena. ¿Vale? Esa es la... Bueno, en la corte imperial de Viena hablaré un poco de la dinastía de los Habsburgos, que digamos que es otro de los elementos importantes de esta evolución del trombón y desarrollo. Y es que, bueno, para que nos situemos, la dinastía de los Habsburgos son los herederos de Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, ese es el primer Habsburgo. De esa raíz se dividen con Felipe II una familia de los Austrias españoles y luego los Austrias alemanes, ¿no? Entonces, esa es la corte. Entonces, esa corte emplea mucho potencial económico para producir y hacer cultura, ¿no? Son los que hacen, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, una revolución arquitectónica en teatros, en orquestas, bestial, ¿no? En la siguiente, por ejemplo, podemos ver que estos grandísimos teatros ya se hacían en Viena, en toda la zona de la corte imperial de Viena, y eso eran inversiones que ellos hacían para promocionar la cultura, ¿no? Luego, la orquesta de la corte también es muy importante, porque en Viena, como capital del Sacro Imperio Romano Germánico, pues tiene que tener la mejor orquesta, y realmente era la mejor orquesta que se tiene en Europa. Y esa orquesta, pues, ¿qué va a hacer? Pues tener a los mejores músicos. Imaginaros, los mejores músicos que existen hoy en día en el mundo es Filarmónica de Berlín, donde están los más pagados, o Nueva York, donde están mejores músicos y mejor pagados. Pues eso era la orquesta de la corte. Luego los compositores y las corrientes creativas. No, perdón, aquí tenemos, no sé si se ve un poco claro, una reconstrucción de un momento de la orquesta de la corte imperial de Viena, y ahí se ve a Wagenseil dirigiendo la orquesta y detrás Leopold Christian estrenando el concierto de Wagenseil. Esa es una, digamos, reconstrucción, no es una obra original, es una reconstrucción que se publicó en el Brass Bulletin en el año 82. Bueno, seguimos con las corrientes creativas. En las corrientes creativas es muy importante que sepamos todos que las composiciones que salen del Renacimiento con los Graviali y se introducen en Alemania con los compositores posteriores hacen una serie de corrientes y composiciones muy buenas. En Alemania se crean las tres famosas escuelas, la escuela de Mannheim, la escuela de Viena y la escuela de Berlín, en las cuales, por ejemplo, destacamos Mannheim, porque en Mannheim una escuela de música con la orquesta de Mannheim donde intentan ser novedosos, innovar con la música, ser pioneros en todas las creaciones musicales. Y la escuela de Mannheim, liderada por Stamitz, sabéis que el tratamiento de los instrumentos de viento es bestial, lo que se hace allí, el famoso crescendo, y empiezan a utilizarse instrumentos nuevos como solistas. Algo innova, no podemos seguir componiendo para lo mismo, hay que hacer cosas nuevas. Entonces, en la escuela de Mannheim es muy importante, influye muchísimo, aunque Mannheim está muy lejos, está en el norte de Alemania, dista muchísimo de Viena, que estaba en la parte de Austria. Entonces, ¿qué es su unión? Pues Wagenseil, que era también uno de los componentes de la escuela de Mannheim, se traslada, bueno, estudia ahí y hace cosas por Mannheim, pero el Wagenseil es el compositor de la corte de Viena y todas las tendencias se las trae para Viena, ¿no? Hemos dicho antes compositores y corrientes, estamos ahora con las construcciones. Las construcciones es otra cosa muy importantísima, porque en el siglo XVIII se produce una serie de avances en el trombón fantásticos, ¿no? Yo sigo hablando del trombón, aunque en la zona de Sacabuche sí he claro hablado del Sacabuche. Sacabuche se extiende durante un siglo desde que nace por toda Europa, pero la palabra Sacabuche, tanto en Italia como en Alemania, en la zona de Viena, yo creo que realmente no llegó a cambiarse el tema del Sacabuche, el nombre Sacabuche con el trombón.
Entonces, los constructores de instrumentos en el siglo XVIII también, bueno, durante el siglo XV, siglo XVII y XVIII, han creado instrumentos, la famosa familia de Nuremberg, los Schneider y los Deutscher, los sacabuches del Renacimiento. Pero en el siglo XVIII ya el sacabuche, por decirlo así, tiene ya un aumento en su construcción, en la campana, por ejemplo. Si hay un avance, pierde la conicidad de la campana final y se expande un poquito más la campana más abierta, ¿no? Entonces son avances y mejoras que se producen en Viena. Eso se produce en Viena, no se produce en otro sitio, esos avances. Y son avances que se producen porque los trombonistas de la corte de Viena son excelentes trombonistas y están haciendo cosas de virtuosos y necesitan un instrumento de mejor calidad, ¿vale? Entonces, en Alemania está la familia de constructores Schneider, que es la que construye estos trombones, y son los que le dan la cenefa de la campana, que le abre un poquito más, le aumenta la longitud de la campana, aumentan también lo que es el diámetro en la parte final de la vara, lo que ves lo que es la famosa media, no sé si sabéis lo que es la media, la pequeña aumento de grosor que tiene a partir de la décima posición, eso se crea con Schneider en 1730, en el que él considera que hay que tener mejor presurización en la vara para que tenga mejor calidad. Y también la vara se construye de otro material para que evitar la fricción, ¿no? Para una fricción más limpia. Entonces, esas cuestiones de mejoras hacen que el trombón adquiera más calidad, porque el trombón ya está haciendo cosas de solista muy importantes y necesita tener una calidad muy buena. Entonces, todo eso gracias a la familia Christian, que es la que también va a hacer. Este es el trombón, este es el que compró la emperatriz María Teresa para la orquesta de Viena en el 1732, fabricado por Schneider, y que está en el Museo de Viena, y se puede ver perfectamente. Y puede ser el trombón que si lo compró en la corte de Viena, para ir el solista en aquella época era Leopold Christian, pues ¿quién va a ser que lo toca? Pues Leopold Christian, no va a ser otro. Bueno, llegamos a la familia Christian, que también digamos que es el punto culminante de esta conferencia. La familia Christian son 5 miembros formados por Christian, que es, digamos que es el primero. Luego tenemos a Leopold Christian, el padre, que es el primer gran virtuoso del trombón. Tocaba principalmente el trombón tenor. Luego sigue Hans-Georg Christian, que es otro hijo, el primer hijo de Leopold Christian. Luego tenemos Leopold Christian hijo, que ese es su segundo hijo, y Leopold Ferdinand Christian, que es su tercer hijo. De los 3 hijos de abajo, el Leopold Christian hijo es superior, infinitamente superior a su padre. Su padre era muy bueno, pero su hijo es infinitamente superior en nivel y en el virtuosismo. Ahora veréis con las partituras que pondremos después, veréis que el nivel de dificultad de las partituras es muy alto para que hace 300 años se tocaba de esa forma, ¿no? Aquí tenéis una cronología de la familia Christian y los compositores. En la línea central vemos la franja de todos los años que hay y vemos un poco los 5 miembros de la familia Christian han formado parte de la orquesta en plantilla, o sea, formaban parte, siendo uno mejor y otro peor, forman todos parte de la plantilla. Y si vemos ahí, por ejemplo, están todos los compositores que hemos visto antes: Bertali, Draghi, Ziani, Joseph Fuchs, Caldara, Joseph I de Hamburgo, que también emperador era compositor, y todos los que vienen después hasta finalizar con Wagner y Alberbeck. Todas esas composiciones están dentro del siglo de vigencia de la familia Christian. Entonces, eso es un hecho importantísimo, que veamos que antes no se componía nada y después tampoco se componía nada. Eso es un dato curioso. Tenemos ahí primero la sonata 3 de Bertali, los oratorios de Draghi, del Alma Redemptoris Mater. Por ejemplo, tenemos también aquí la Alma Ingrata del propio emperador. Hasta terminar, como he dicho antes, los conciertos para trombón. En esta otra diapositiva tenemos la plantilla que durante la época de los Christian existió en Viena, ¿no? Ahí tenemos, es una cuestión muy curiosa. Si vemos aquí, tenemos al primer Christian, luego tenemos la fecha de vida, la fecha de empleado en la corte, la edad alcanzada en su jubilación, el instrumento que tocaba y el sueldo. En ese sueldo vemos todos los que hay ahí.
Cabe destacar, en este que tenemos aquí, de 900 florines, que era Leopold Christian, padre. Cobraba tanto como el maestro de capilla. Y que un músico cobrara tanto es algo impensable. Y en aquella época, como en trombón, tendía a desaparecer. Pero ese es el sueldo real. Todos estos son datos cogidos de la Kaiser Hofmusik de Viena, donde está toda la información de la Corte Imperial de Viena. Si seguimos viendo por aquí, en estas todos son los trombonistas, tenemos a primero Christian, bueno, el primero Andreas Bock, también era muy buen trombonista, Christian, Hans-Gerd Christian, Leopold Christian el padre, Leopold Christian el hijo y Leopold Ferdinand Christian. Y fijaros aquí debajo, que es una curiosidad, que está Johann Friedrich Fontana. El otro día hablé con Lito Fontana y él no sabía nada de esto. Digo, ¿tú sabes que había un trombonista en la Corte Imperial de Viena? Y dice, no tenía ni idea. Y dice, sí, ese no es Johann Friedrich Fontana, ese es Juan Federico Fontana. Entonces no sabía nada, ¿no? Bueno, es una anécdota que no tiene nada que ver. Bueno, en fin, continuamos con la aportación de la familia Christian a la técnica del trombón. Es muy importante ver que la técnica que utilizaban esta familia era una técnica muy depurada, una técnica de una habilidad y un virtuosismo muy grande, muy grande. Había pasajes súper difíciles, debían de tener una sonoridad grande. El trombón, ya al tener una serie de avances en la construcción del instrumento, era para aumentar la calidad del sonido. Luego, en la cuestión de flexibilidad y de resistencia, ya vemos que las obras que se crean en esa época, todos tenemos como referencia Wagenseil o Albert Berger, ¿no? Que son obras de una dureza extrema, ¿no? Para tocar con el alto. Pues, previo a esas obras, hay un centenar de obras donde el trombón se utiliza de manera solista. La técnica de la vara, la embocadura, la interpretación, el fraseo, todo eso tienen que tener una serie de hábitos de estudio y un trabajo diario muy importante. Por ejemplo, ahora tenemos esta obra que tenemos aquí, que la tenía preparada pero en el CD, pero no sé si saldrá porque tiene pistas, pero no creo que sea. Bueno, en esta obra destaca un poco el compositor. El compositor es el propio emperador. O sea, el emperador es la persona más importante del Imperio Germánico, es el rey, bueno, es más que rey, es el emperador. Entonces, imaginaros que un rey, un emperador, componiendo música clásica, esto forma parte de un oratorio. Entonces, Alma Ingrata es un área de ese oratorio donde el trombón se usa de forma solista junto con una soprano y un continuo. Aquí vemos la dificultad que tiene este pasaje, ¿no? No es realmente difícil. No sé si hacia atrás, si no, lo toco un poco. Tenía varias obras puestas, pero imaginaos que esta obra se compuso para Leopold Christian. Este hombre tocaba el tenor, no tocaba el alto vino posterior. Imaginaros que este pasaje, que está escrito originalmente para alto, si alguno originalmente para tenor, si alguno lo ha escuchado, habrá escuchado mejor un disco de Christian Lindberg donde aparece con el alto, pero originalmente esto no está escrito para alto, esto está escrito para tenor, porque el trombón alto no se utiliza hasta 10 años posterior a esta obra, ¿no? 6 años posterior, que es donde ya entra el hijo de Leopold Christian, entra a formar parte de la orquesta y es el que toca el trombón alto. Para que veamos un poco la dificultad. Son pasajes que considero que tienen una gran dificultad. Digamos, para músicos hoy en día, bueno, es fácil, se puede tocar, pero en aquella época era un pasaje de gran dificultad. Esto es un pasaje solo, exclusivamente solo. Si entendemos un solo como el bolero de Ravel, este es un pasaje solo. Empieza solo
Y luego este mismo tema lo repite la soprano después. Y luego van los dos intercambiando en un diálogo musical. Entonces, ¿qué importancia tiene el trombón en esta época? Muchísima. Imaginaros que cuando el emperador estrena un oratorio, eso es el acontecimiento más grande que pueda tener en un teatro. Y que el solista vaya a hacer el solo y tenga que estar impecable. De sonoridad, de ejecución y de limpieza. Entonces, el grado de maestría que tenía Leopold Christian era grandísimo. Ahora tenemos, por ejemplo, otra obra donde veis también la gran dificultad técnica que había en este repertorio. Este es un requiem de Reuter. Y aquí, por ejemplo, he puesto el tema de la flexibilidad y resistencia. Flexibilidad porque ahí hay muchos trinos. Y si vemos la partitura completa, podréis un trino y otro, y otro, y otro, y otro. Aquí, por ejemplo, en el tema de la técnica de la vara, os quiero poner un poco la siguiente diapositiva, que vemos un gráfico en el que yo, intentando estudiar un poco, para saber un poco qué aportación ha hecho esta familia al trombón, en la línea de arriba, en rojo, tenemos ese pasaje hecho siempre pasando por la primera posición. Si ese pasaje lo hacemos usando en la cuarta y la quinta, cambia de posición. O sea, lo vemos en la siguiente diapositiva. En este pasaje hay muchos puntos donde es conveniente usar posiciones alternativas, diferentes a las habituales, porque es un pasaje rápido, un pasaje de cierta dificultad. Ese pasaje yo lo considero difícil. Pasaje que, para estudiarlo, requiere trabajo, ¿no? Si hacemos el fa mi re fa si, ese fa la sexta, a mí me facilita ese trabajo. Otro. En fin, viendo un poco las posibilidades que tiene estos pasajes, considero que estos trombonistas tenían que tener una técnica muy depurada en la ejecución con la vara, ¿no? Técnica con escalas, todos trabajamos en escalas. Aquí tenemos ya obras en que hace escalas. Pasajes de cierta dificultad con escalas. Tenían que trabajar escalas. Estos músicos yo no creo que lleguen a una partitura, te la estudias y la tocas. O sea, un trombonista que va a un teatro o a la orquesta y tiene que tocar un solo, de cierta dificultad, tiene que estar todos los días fresco, muy fresco de tocar el trombón. Pues esta gente exactamente igual. Embocadura y resistencia. Fijaros qué boquillas tenían en aquella época. No había boquillas tan perfectas como hoy en día, con un grado más grande, más pequeño, la 1, la 2, la 3, la 6,5, la 6L. La cantidad de gama de boquillas que tenemos que se adaptan mejor a nosotros. Pues estas son las boquillas que tenían. Entonces, grados de embocadura y resistencia, pues tendrían que trabajar muchísimo en la sonoridad, en la técnica, en la ejecución con esas boquillas. Bueno, a partir de ahora tenemos 3 etapas creativas en el trombón en Viena. En el siglo XVII se produce lo que es la etapa inicial en la que se empieza el estudio, que es la primera etapa donde la familia Christian son adolescentes, estudiantes. Estamos hablando de los 15, 14, 15 años, donde empiezan ya a estudiar. Estudian en el instituto de la escuela de la Hofmusik, antigua que conocemos, del instituto Hofmusik de Viena. Era una academia donde estudiaban todos estos músicos, que los profesores eran los propios músicos de la orquesta. En esta etapa es donde está Bertali, Dario Castello, que son los compositores que emigran de Italia a Alemania y empiezan a traer todo su repertorio. Ahí se componen las obras iniciales y la primera obra que se compone y en la que se utiliza el trombón es el primer de los reyes de los Habsburgo, que es el emperador Leopoldo VI. Él ya compone un aria con un trombón solista. Ya están, los Christian están a punto de entrar a la orquesta. Justo se da ese momento, ¿no? Aquí tenemos una obra de 1621.
Estamos dando cuenta que los Christian entran a partir de 1660. Esta partitura es una partitura ya de cierta dificultad, ¿verdad? Es otra de las que os quería poner, pero no se puede tener, no sale... Ahí hay dificultad ya. Es un pasaje, si lo ponemos en algún alumno, ya estamos situando en un cuarto, quinto de grado medio. Más o menos, ¿no? Un pasaje ya de dificultad. Esto es una sonata, esto no es música todavía orquestal. 1665, la sonata 3 de Bertali, la que hemos visto antes con los pasajes que yo considero que hay muchos pasajes que requieren de utilizar otras posiciones para mejorar. Estamos hablando de la primera etapa creativa del trombón. Antonio Draghi, que también compone oratorios, y todos son partes solistas de trombón. No estamos hablando de un fragmento más, no, son partes de solista, con carácter solista. En esta segunda etapa tenemos la mayor creación de obras. Antes, en la primera etapa, estamos hablando de 6, 7, 8, 9 obras importantes en la literatura del trombón, pero a partir de esta segunda etapa tenemos más de un centenar de obras con un grado de dificultad muy grande y de un tratamiento del plano musical de solista exclusivo. 1705, Marco Ziani, que es el otro maestro de capilla de Viena, también músico procedente de Italia. Joseph I de Hamburgo, el que habéis visto antes, el pasaje ese. 1705, yo repito, que un rey, un emperador componga para trombón, un solo que abra la obra, es de una gran responsabilidad, ¿no?, para un músico. Y fijaros el trato, porque hoy en día sabemos que un compositor está en colaboración estrecha con un trombonista para crear las obras. Imagino que en aquella época estaba el emperador y el trombonista. Le decía al emperador: Cristian, podemos hacer esto para ti, ¿qué tal? No, me imagino que lo compondría así, ¿no? Tendrían esa cercanía. Fijaros qué trato se le daba al trombonista o al trombón. O sea, el trombón en aquella época tenía que ser un instrumento privilegiado. El trombonista cobraba 900 florines, más que cualquier músico en la orquesta. No cobra ningún músico más que él. Entonces, es un detalle muy, muy, muy curioso. El primer compositor alemán, ya heredero de la escuela italiana, Fuchs. Aquí tenemos una sonata a 4 para violín, corneta, trombón y fagot y órgano. El tratamiento musical es exactamente igual. Sea violín, sea corneta, sea trombón, sea fagot. Con un fagot se puede hacer toda la música muy rápida, ¿verdad? Pero para un trombón, que tiene un sistema diferente, pues el tratamiento es igual. Por lo tanto, el trombón se ha situado en un nivel de virtuoso tan igual como los demás. Os sigo diciendo que en el resto de Europa, en esta época, el trombón había desaparecido. Por completo. Antonio Catara, 1726. Otro pasaje, fijaros también, con los trinos que tenemos aquí. Otro pasaje de Predieri, 1726. Aquí tenemos la melodía, los legatos, la expresión musical que tiene esta obra. Se ve, ¿no? Se ve que tienen que tener una calidad tremenda para estos pasajes. El que hemos visto antes, el Requiem de Reuter, 1753. Y ya la tercera etapa de madurez del trombón se da a partir del concierto de Wagenseil, 1755. En torno a 1755. No es exactamente una fecha clave de la composición de ese concierto, pero está en torno a 1755. Se cree que pudo ser compuesta como una especie de regalo a la presencia de un alto dignatario turco que llegó a Viena y se lo obsequió con un concierto. En aquella época, como teníamos las corrientes de las escuelas modernas como en Mannheim, donde se intentaba componer para instrumentos novedosos, para instrumentos raros, para instrumentos difíciles, imaginaos ahora mismo un concierto para corneta. En la Orquesta Nacional, en el Auditorio de Madrid, o la Sinfónica de Sevilla, un concierto de orquesta sinfónica y corneta. Nos pilló un poco así de raro, ¿no? Pues esto fue exactamente igual. Entonces se compuso este concierto. Esta es una partitura, es un manuscrito de la época. Este concierto no se conoce
en la historia del mundo, de la humanidad, hasta 1960. No existía. Pensaban que era una cosa rara y estaba ahí. Y luego ya el resultado del virtuosismo como consecuencia de todo lo que hemos venido haciendo, ¿no? Este concierto se compone en 1769 y Albert Berges es el compositor de la corte en esa época y la escritura que hace es tremenda. O sea, el carácter solista, el virtuosismo que tiene esta obra, yo considero que esta es una de las obras más difíciles de trombón alto. De las más difíciles, y fijaros que en esta época ya se estaba haciendo esto. Esto es una consecuencia de ese paso de evolución de la primera etapa a la segunda etapa y esta tercera etapa. ¿Vale? Toco un poco para que veáis la dificultad. Nada más que empezar ya tienes un si bemol agudo, como el bolero del Ravel, ¿no? Un si bemol agudo. Tanto miedo que le tenemos todos a ese solo. Eso supone para mí, bueno, yo ya llevo mucho tiempo tocándola, pero creo que es de una gran dificultad, de una gran afinar, de articular, ser limpio y pulcro en la ejecución. Creo que es un nivel muy alto que se daba ya en esa época, pero solo en Viena. En el resto de Europa ya se le consideraba un instrumento feo, aburrido y obsoleto. Bueno, no es fácil hablar, tocar, a ver. Yo creo que es claro y evidente que el nivel musical de esta gente es abismal, ¿no? El concierto de Wagenseil, el que hemos visto antes, estuvo, según los estudios que yo tengo hechos y el listado de los músicos de la corte y los años que están, este concierto se estrenó por Leopold Christian en 1755, alrededor de 1755. El Leopold Christian muere en el 1760. 1769 sigue estando el hermano, Leopold Ferdinand Christian. Era muy buen trombonista, no tanto como su hermano, que el que, digamos, desarrolló todo en la música de alto. Todos los pasajes que hemos visto en la partitura anterior son todas obras para alto. Alto y tenor, habéis visto en el Reuter que está el alto y el tenor haciendo exactamente lo mismo. Esa consecuencia, alto y tenor, es consecuencia de Leopold padre, Leopold Christian padre y Leopold Christian hijo. Los dos llegaron durante 10 años a estar juntos tocando a dúo en la orquesta. Entonces eso es consecuencia de esto. Este concierto ya es el último de la saga de los Christian, 1769, y aunque hay mucha gente que considera que este concierto se compuso para Thomas Hettler, el de Salzburgo, pero yo difiero mucho, porque Thomas Hettler conoció a Albert Berger en la Bahía de Mel durante unos conciertos, aproximadamente 3 semanas, 4 semanas, y no dio a más. Y luego también Albert Berger quería ser el maestro de capilla de la orquesta, el Kapellmeister, ¿no? El director de la orquesta de la corte, y le costaba, entonces tenía que hacer méritos, y compuso este concierto, y qué menos, pues la familia cristiana eran auténticos dioses en Viena, ¿vale? Entonces, por lógica, debe ser estrenado por... No hay detalle fehaciente de quién estrenó este concierto, ni fecha, día exacto, ni momento, pero yo considero que por lógica, tenía que ser Leopold Ferdinand Christian el que tocó, porque el Albert Berger en esa época era el maestro, el compositor de la corte, oficial de la corte, y el trombonista que estaba con mayor sueldo era Leopold Ferdinand Christian, ¿no? Entonces, creo que es de lógica, ¿no? Tenemos aquí los compositores que utilizan el trombón como solista, como he dicho antes, Bertali, Ziani, Fuchs, Reuter, Truman, Wagenseil, Johann Albert Berger, y tenemos aquí Leopold Mozart y Michael Haydn. Estos dos
no corresponden a Viena, corresponden también a Salzburgo, que ya va haciendo competencia al trombón que quiere. Se está viendo que llevan un siglo en Viena haciendo música para trombón de forma espectacular, virtuosa, con un tratamiento magnífico, pues ellos empiezan también a hacer. Y justo en Salzburgo está Thomas Hertler. Thomas Hertler es el que sí que realmente toca, estos conciertos están hechos para él. ¿Vale? Perdón. Los principales compositores que no utilizan el trombón, que apenas utilizan el trombón. Por decirlo así, Vivaldi, en aquella época estaba componiendo las 4 estaciones de Vivaldi, las famosas 4 estaciones. Albinoni no usaba tampoco el trombón. Juan Sebastián Bach hay catalogada una cantata, usa los 4 trombones, pero no hay nada más. Telemann no usaba el trombón. Händel tampoco usaba, solamente para sus oratorios, para música, para refuerzo de la polifonía. Y Haydn y Mozart apenas. Haydn nada y Mozart solo del Requiem y un aria que tiene para solista, en recuerdo de su padre que también lo hacía, pero nada más, no hay. Y esos son los grandes compositores del siglo XVIII, que están, digamos, los más famosos, que conocemos. Los anteriores que hemos visto no son conocidos, son muy poco conocidos, porque estaban solamente localizados en Viena. ¿La coral de trombones que hay en Don Giovanni? ¿De Mozart? Leopold, hablamos de Leopold, ¿no? Bueno, pero los trombones que utiliza Mozart utiliza los trombones en todas las óperas. O sea, el trombón está siempre presente en la ópera, pero como refuerzo vocal. Sí. Claro, no llega a formar nunca parte de la orquesta hasta Beethoven. No como solista. Entonces, un soporte, ¿no? Sí. Incluso las partituras que tenemos del Requiem de Mozart, las que hay tantísima música que tocar, no es original. O sea, es una adaptación posterior, que no sabemos si Surmayer la hizo o no la hizo. Como conclusión podemos ver que yo considero que es un punto de inflexión en la historia. Un punto en el que el trombón, solamente en el núcleo central de Viena, se localiza una familia de auténticos virtuosos que dura un siglo, una generación y otra, un siglo de grandes músicos, y se dan las circunstancias de la construcción, de la mejora de la construcción, se da las circunstancias de la implicación de la corte real, de los propios emperadores, se dan circunstancias de la evolución, tanto a nivel de composición, los compositores querían componer para trombón, pero en otros sitios no. O sea, Bach, si hubiera tenido en Leipzig esta familia, seguramente que la suite de Bach de cello no habría puesto con 4 trombones, o algo parecido, supongamos, ¿no? O Händel, en su época que estuvo en Inglaterra, hubiera tenido grandes trombonistas, hubiera hecho grandes cosas para trombón, pues no tienen grandes cosas para trombón. También concluimos con las condiciones y circunstancias especiales que hay en Viena, que es la que hemos hablado. La evolución del Sakaguchi, no sé si la tenéis clara o no. El Sakaguchi evoluciona realmente en esta familia. En esta familia son los que, digamos, y el Sakaguchi no existe, se ha roto el renacimiento, el barroco es una cosa nueva, pero el trombón ya tiene otras características, ¿no? Entonces, realmente hay una evolución. La familia Christian realiza la mayor aportación a la técnica del trombón. Yo creo que con las partituras que hemos visto, con la necesidad de los requerimientos técnicos, la cantidad de articulaciones, fraseos, trinos, resistencias que hemos hablado, es suficiente para decir que la familia Christian realmente ha aportado al trombón. Si ellos no hubieran tenido esa calidad virtuosística, la familia Lesnaide, que construyó los trombones en Viena, no hubieran hecho esas mejoras. ¿Por qué dicen esas mejoras? Porque si un trombonista tiene que tocar en un teatro como el que he visto antes, repleto de gente, con una obra que le hace el emperador, un solo de muchísima importancia con una soprano, tiene que sonar. No puede sonar como el Sakaguchi. El Sakaguchi del Renacimiento suena mucho más oscuro, mucho más rudo. El trombón barroco, por así decirlo, suena con una calidad sonora mucho más grande. ¿Y por qué se utiliza el alto a partir de ahí? Porque el alto combina mejor con la soprano y para la composición de esa obra es mucho mejor. Entonces, hay un desarrollo muy bueno. Nacimiento de una nueva etapa creativa para el trombón. Lo llamamos el sinfonismo concertante o el repertorio concertante del trombón. El estilo concertante es cuando a un instrumento se le trata de manera solista. Entonces ya quiere personalidad propia. Antes de la familia Christian el trombón era solista. Se había compuesto una obra de Bertali, Dani Espera hace unas sonatas, pero eran cosas muy concretas. Pero a partir de la familia Christian, como habéis visto en el cronograma que hemos visto, empiezan a llover composiciones para trombón, pero de un nivel, de un virtuosismo excepcional, ¿verdad? Entonces el repertorio quizás no se conoce. En este mundo que nosotros vivimos ahora mismo por aquí no se conoce, pero en Viena y en
todo el norte de Europa, ese repertorio se suele hacer mucho. Sin duda el virtuosismo, yo creo que no cabe duda, ¿no?, de que se produce un gran virtuoso. Todo eso lo produce la familia cristiana. Si no se produce esa familia, no hay una evolución y un virtuosismo tan grande. Repercusiones e influencias. Bueno, a partir de que esta familia desaparece, no se compone para trombón. No se compone para trombón en ningún sitio. Está el resto de conciertos de Leopold Mozart y Haydn, que son similares, pero no se da ninguna composición más. El siguiente gran evento, por decirlo así, es el solo de Mozart, del Requiem de Mozart, si lo llamamos importante, que lo es, ¿no? Pero el gran acontecimiento que se da posteriormente a todo esto es la introducción del trombón en la orquesta por Beethoven. Beethoven trae la herencia de Alfred Berger, que ha sido su maestro, el que le ha enseñado a hacer todo. Y de Mozart, ¿por qué Mozart pone el trombón? Porque quizás su padre, que ha hecho una serenata para trombón, como es el concierto para trombón, pues también. Entonces hay una conexión. Y a partir de que el trombón entra en la orquesta ya es trombón ya. Y nada, pues esto es todo. Yo lo que os voy a decir que si tenéis alguna duda, alguna cuestión que preguntarme, es el momento de verlo. Pues nada, muchas gracias y...